Muy buenas noches, estamos en directo en Canarias al Día en Mírame Televisión. Es la hora de repasar la actualidad del archipiélago, que en esta víspera de día festivo, mañana es el Día de los Trabajadores, tiene muchos asuntos que analizar en esta mesa, que vamos a analizar en esta mesa en compañía, como siempre, de Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos los espectadores de Mírame Televisión. Bueno, muchos asuntos, por supuesto, de la actualidad canaria, un repaso por diferentes islas, pero antes, lógicamente, la noticia a nivel nacional la conocíamos este lunes con el anuncio de Pedro Sánchez, después de tomarse unos días de reflexión de que va a continuar en el gobierno central al frente de la presidencia. Óscar, ¿qué te pareció? Lo comentábamos el jueves, sí. Había incertidumbre. ¿Qué te parece? Era la gran incógnita, ¿no? De luego ha sorprendido a algunos y a otros no, porque otros pensaban o entendían que, bueno, que al final se iba a quedar, que no iba a dimitir. Habían especulaciones de algunos que apuntaban a la posibilidad que, bueno, cuando leyó esa carta ya era el final, que se marchaba, pero bueno, al final tomó esa decisión con esa comparecencia que luego ha marcado la actualidad. El Partido Popular, la oposición, ha intensificado en este caso su oposición más dura. De hecho, ha registrado en el Congreso de los Diputados, en la Cámara, en la comparecencia del propio Pedro Sánchez, que bueno, han mostrado, le han reprochado su actitud, en este caso, bueno, cuando tomaba la decisión de mantenerse en el poder, en la presidencia del gobierno, después de esos 5 días de reflexión. Hablan en este caso de negligencia política del propio Pedro Sánchez. Y bueno, pues por otro lado también el resto de las críticas de la oposición, pero especialmente el partido de Feijóo ha intensificado durante las últimas horas su oposición. A mí me sorprendió, entre otras cosas, porque claro, pensábamos todos que cuando leía esa carta o cuando anunciaba que lanzó la carta y anunciaba que se iba a tomar unos días de reflexión, que era ya el anticipo a una dimisión. Y a mí me sorprende el hecho de que al final, bueno, se mantuviese en el poder. Ha anunciado o ha insinuado que va a emprender, a tratar de valorar medidas, reformas para fortalecer la democracia en este país. Ha criticado algunos medios de comunicación, lo que consideran algunos digitales, algunas páginas web, y el daño en este caso que se hace a la política. Él mantiene además también que su decisión, insisto, de continuar como presidente del Gobierno de España era para tratar de ir avanzando en fortalecer, repito, el sistema democrático actual, y además también durante las últimas horas ha dado a entender que va a repetir, es decir, que cuando termine el mandato no se marcha, sino que incluso estaría dispuesto a seguir como candidato, a volverse a convertir como candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno. Obviamente la Comunidad Autónoma de Canarias, el gobierno autonómico, estaba muy pendiente por cómo pudiera afectar una posible salida de Pedro Sánchez a los acuerdos alcanzados con la agenda canaria. Bueno, ha habido muchas reacciones políticas. Vamos a repasar algunas de ellas. Por ejemplo, la de Manuel Domínguez. Hablaba Óscar de que el Partido Popular ha intensificado su presión después de conocer que Pedro Sánchez va a continuar al frente de la presidencia del gobierno. Bueno, ha hablado también Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular en Canarias. Las declaraciones del presidente del Gobierno de España, al que me imagino que a poco habrá cogido por sorpresa, decirles que una vez más vemos como Pedro Sánchez solo da un paso atrás para coger impulso. Hemos visto en este mensaje que ha enviado a los suyos para advertirle al partido que todo aquel que está en contra de él estará en contra del Partido Socialista, y que por lo tanto cualquier brecha que podría existir de manera interna es fatídico para unas próximas elecciones, con lo cual estrategia clara política. Y por otro lado hemos visto que ha utilizado el mensaje para sus socios de gobierno. Les ha advertido que sin él no habrá amnistía ni habrá ninguna de esas peticiones que hacen que se divida y que se separe a este país. Por lo tanto, queda muy claro en el día de hoy que lo que Pedro Sánchez ha hecho en estos 5 días ha sido una estrategia política. Y además creo que hay muchos que hemos leído entre líneas que el verse respaldado le brinda la oportunidad de poder entonces emprender una campaña contra el Poder Judicial, contra los medios de comunicación o contra sus adversarios políticos. Lo que pasa en España en estos últimos tiempos solo pasa en este país, desgraciadamente. Y por lo tanto espero y deseo que de una vez por todas haya coherencia, haya sentido común y empecemos a pensar en unas elecciones nacionales que brinden a este país un gobierno que sea a la altura de lo que nos merecemos todos los españoles. Hasta este momento, lo vivido en estos últimos 5 días es de ridículo mundial. Escuchábamos a Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular Canario. Vamos a escuchar ahora a Antonio Morales, el máximo dirigente del Cabildo de Gran Canaria.
Bueno, yo decía que se podía sospechar, en función de la decisión que adoptara en su momento, de que estábamos ante una posición táctica, ¿no?, de carácter político partidista. A mí me ha sorprendido. Bien, es verdad, y yo lo decía en aquel momento, que desde luego es inasumible la presión de la extrema derecha y de la derecha, que sigue la estela de la extrema derecha, de los medios de comunicación de extrema derecha y de los de derecha que siguen la estela de la extrema derecha, y determinados ámbitos de la judicatura que siguen la estela de la extrema derecha. Por lo tanto, eso es inadmisible, y además se producen también estrategias que tienen que ver con movimientos internacionales, como los que propicia el trumpismo en Estados Unidos, que se extiende como movimiento antidemocrático por todo el planeta. Eso es verdad. Y se están haciendo un enorme daño a la democracia, atacando a las personas, atacando a la familia, generando bulos. Fíjense que hasta en este país hasta se ha llegado a crear una policía patriótica, que inventaba bulos para atacar a Podemos o para atacar a los independentistas catalanes. Eso lo ha hecho el Partido Popular, ha inventado una policía patriótica. Eso no se puede permitir en un Estado de Derecho. Pero dicho esto, a mí me parece que el presidente podía haber ido a reflexionar a su casa y haber llegado a fin de semana y decir, mire, me lo he estado pensando, pero voy a seguir. Yo creo que, bueno, el presidente ha decidido que eso sea así. El baño de masas que pretendía me parece que no ha sido tanto, y yo cuestiono que esa sea una manera de actuar de un presidente, desde luego, porque tiene toda la limitación para legislar, cambiar las leyes, perseguir con las fuerzas de orden público todos los delitos que se produzcan en el ámbito de la calumnia, de los bulos, de las falsas informaciones. Bueno, interpretaciones para todos los gustos. Sí, es lo que viene a decir, lo que está interpretando, por lo menos ratificando, ¿no?, su opinión, en lo que se basó el discurso de Sánchez, evitar, en este caso, ataques a la democracia, al sistema democrático, como decía ya al comienzo, esos bulos, esas informaciones, insisto, para atentar al honor del propio Sánchez, que ha sido víctima, según Sánchez, de esos ataques por parte de la derecha o de la ultraderecha, como ha dicho el propio Antonio Morales. Y yo creo que al final, detrás de todo esto, ha habido una estrategia del propio Pedro Sánchez. ¿Y cuál era el motivo? Desde mi punto de vista, la idea de Sánchez, es decir, el objetivo, pues tratar de abrir precisamente un debate para buscar herramientas, instrumentos que tendrían que aprobarse en la Cámara para evitar este tipo de situaciones, episodios de los que ha sido víctima el propio Pedro Sánchez, según ha denunciado él públicamente. Bueno, evidentemente estaba claro que había una estrategia. Yo creo que también, además de esa estrategia, que incluso, bueno, puede ser algo necesario, al final yo creo que estamos todos de acuerdo en que habría que controlar mucho más la publicación de bulos, y sobre todo que los bulos puedan servir como herramienta política cuando estamos hablando de informaciones que no están contrastadas y en algunos casos que ni siquiera son veraces. Claro. Pero también es verdad que yo creo que ha habido, lo decía también Manuel Domínguez, una estrategia a nivel interno del Partido Socialista, porque si bien, aunque quizás de cara a la opinión pública, Pedro Sánchez puede haber quedado como una persona bastante egoísta, algo que a nadie nos sorprende ya a estas alturas, ¿no?, porque al final es una persona que se pone siempre en el centro de la noticia, le gusta estar en el centro de la noticia y marcar en los tiempos. También es verdad que yo creo que sí que se ha fortalecido a nivel interno del partido, porque ha encontrado esas muestras de apoyo en la calle y ha conseguido que muchos militantes cierren filas en torno a su de hecho, figura. lo dio a conocer que uno de los aspectos de las circunstancias, factores que le había motivado a tomar la decisión de mantener esa responsabilidad al frente de la presidencia del gobierno era el apoyo de Ferraz, el apoyo de los militantes con esas movilizaciones. Creo que internamente se ha fortalecido, de la opinión pública habrá sacado sus conclusiones, y en clave canaria hay que decir en este caso había cierto alivio, ¿no?, en lo que es Coalición Canaria, después de que Sánchez anunciase que se mantiene en la presidencia. ¿Por qué? Porque estaba en juego la agenda canaria, en este caso los acuerdos, porque saben ustedes que Coalición Canaria apoyó la investidura de Sánchez a través de su diputada nacional por la provincia tinerfeña, Cristina Valido, que es la representante de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, a cambio de, bueno, pues la agenda canaria, esas reivindicaciones de la propia Coalición Canaria. Algunas informaciones que durante las últimas horas apuntan que Madrid descarta retraso en la agenda isleña, la agenda canaria, pese a esta situación, pese a este episodio protagonizado por el presidente Sánchez y además secretario general de los socialistas. Bueno, alivio el que se ha sentido en el gobierno de Canarias por esa decisión de Pedro Sánchez. Bueno, vamos a hablar ya de asuntos más concretos, más que nos afectan lógicamente directamente a muchos canarios, por ejemplo, a todos los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, porque el gran proyecto de la Metro Guagua ha vuelto a sufrir un revés que además le puede costar bastante caro
a todos los habitantes de la capital Gran Canaria. Ahí lo ven en el titular de la provincia. Los imprevistos encarecen la Metroguagua un 50% a su paso por el Parque de Santa Catalina. La modificación del túnel bajo el parque por la inestabilidad del terreno ha obligado a aumentar los costes iniciales del proyecto y ha pasado en este tramo de 16,5 a 24,8 millones de euros. Óscar, más retrasos de la Metroguagua, pero sobre todo más contratiempos que obligan a modificar proyectos y sobre todo que se incrementan las arcas públicas. Coste, Estamos hablando en este caso por ese paso del 50%, que no es el primer episodio y ya se viene encareciendo por encima del presupuesto inicial desde hace ya mucho tiempo en distintos tramos de ese proyecto estrella del gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de Las Palmas, que además no solamente se produce ahora con la reciente llegada de Carolina Darias como alcaldesa de la Ciudad de Las Palmas, con el mismo pacto progresista, con ese pacto que mantiene con Nueva Canarias, con Pedro Quevedo y Podemos, con Gemma Martínez ahora como concejal, que fue la candidata de Podemos a la alcaldía, sino que ya arrastra esta situación en la época del mismo gobierno, porque antes gobernaba Podemos, pero con Javier Doreste, y Nueva Canarias efectivamente continúa Pedro Quevedo, pero en este caso el alcalde era del Partido Socialista, Augusto Hidalgo, en el anterior mandato, que ahora es vicepresidente y consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria. Y esto se une, desde luego, bueno, pues es una papa caliente que tiene la propia alcaldesa y un filón para la oposición, especialmente para Coalición Canaria y Partido Popular, pero sobre todo para el Partido Popular, que además viene de estar denunciando, independientemente de los retrasos, lo que supone para la ciudadanía que se incremente el presupuesto, teniendo en cuenta, repito, estos inconvenientes, la Sociedad de Promoción Económica, que también está bajo la atenta mirada de la oposición y es una papa caliente que tiene el gobierno de Carolina Darias. Sí que es verdad que en este tipo de grandes infraestructuras, sobre todo cuando hay que trabajar bajo tierra, suelen surgir imprevistos que suelen retrasar y suelen encarecer los proyectos. Lo que pasa es que aquí ya parece que van demasiados imprevistos y a mí me empieza a recordar a la historia de una obra viaria muy importante de la capital tinerfeña, el Barranco de Santos, que recordarás que en su momento el exconcejal José Manuel Corrales denunció que el sobrecoste de esta obra había pasado de... En la época del señor Cerolo sin alcalde. El alcalde de 19 millones de euros por la que se presupuestó a casi 120 millones de euros. Que en aquella época, me recuerda... Un 600% Manuel Parejo era el concejal de urbanismo, luego le tocó ese proyecto a la que luego fue concejal de urbanismo, ahora del Partido Popular, Luz Reverón, un proyecto desde luego que se fue incrementando y que empezó como una auténtica chapuza, ¿no? Y desde luego, bueno, al final pues está ese proyecto del Barranco de Santos, pero insisto, comenzó como una auténtica chapuza en aquella época donde gobernaba Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, en un pacto con el Partido Popular. Ahora que, fíjate tú, hilando cómo son las cosas, ¿no? Antes veíamos a Pedro Sánchez, tú ahora nombrabas a Manuel Parejo y me he acordado de un tuit que me enseñaron el otro día en el que la propia Dulce Sera, a ver si ahora, bueno, se lo puedo reenviar a realización, le contestaba a Pedro Sánchez, a un tuit de Pedro Sánchez, Dulce Sera, que por cierto se ha presentado a la presidencia del Círculo de Viajantes. Perdió. El señor Valladares ganó, perdió por 5 votos. Por 5 votos, ha estado muy igualado. Sí. Pero decía Dulce Sera, cuando yo era política, mi marido se tuvo que ir del país porque le hacía incompatible para todo. Se refiere en este caso al arquitecto A. Fernando Menis. Cuando yo era política, vi a inocentes entrando en la cárcel atacados por la izquierda aliada con supuestos fiscales anticorrupción. Esta frase a mí me ha llamado muchísimo la atención porque me parece una afirmación bastante atrevida por parte de Dulce Sera, pero creo entender que se está refiriendo precisamente a Manuel Parejo, ¿no? Claro. Con quien tenía una vinculación también familiar y que evidentemente entró en la cárcel, recordarán, por el caso Mamotreto. Así es, tenía después por el caso de la tenía una vinculación en aquella época de destacados dirigentes de Coalición Canaria, como por ejemplo el propio Manuel Parejo, el propio Norberto Plasencia, el alcalde de la ciudad en aquella época, Miguel Cerolo, Dulce Pérez Será, como saben, fue viceconsejera de Cultura de la Comunidad Autónoma, estando en este caso Ada Martín, en paz descanse, presidente de la comunidad, se convirtió incluso como su mano derecha al frente en la presidencia, cuando, insisto, Ada Martín era presidente del gobierno, quien estaba a su lado, repito, en presidencia era la propia Dulce Pérez Será, y en este caso, bueno, se refiere a su pareja, un arquitecto, el arquitecto, por cierto, Martín Menis, que en estos momentos lleva la obra, la envergadura de la obra, una obra muy importante que es la rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues termina ese tuit Dulce Sera diciendo: no hay solución, Pedro Sánchez. Yo también me fui, la ex viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias, insisto, bueno, con algunas afirmaciones con las que se puede estar o no de acuerdo, pero la realidad es que las sentencias tanto del caso Mamotreto como del caso de las Teresitas, evidentemente no fueron solo ratificadas por las primeras instancias, sino recurridas hasta el Tribunal Supremo, que las ratificó íntegramente en su momento. Bueno, vamos a continuar con actualidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque sigue habiendo problemas en algunos servicios fundamentales, como en este caso, por ejemplo, el de la policía local en torno a las infraestructuras, en este
este caso el de las instalaciones de la jefatura de la policía local. Lo publicaba el periódico La Provincia. Goteras en la jefatura de la policía local. Denunciamos desde hace años la situación de precariedad grave. El Cuerpo de Seguridad reclama una reforma integral de la dependencia de Miller Bajo y el Ayuntamiento asegura que se están realizando unas obras desde el pasado 15 de abril para mejorar la cubierta de ese edificio y que al final eso está provocando, bueno, pues esta situación de goteras en cualquier caso. Hombre, las instalaciones de un cuerpo de seguridad municipal tan importante como el del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y están viendo esas imágenes, que tengan que estar los agentes entre servicio y servicio con una fregona y un cubo limpiando las goteras, pues no parece es tremendo. Además, lo que llevan arrastrando, ¿no?, durante mucho tiempo, primero el déficit de la plantilla, la falta de personal, como está ocurriendo también en otras localidades, en otros municipios de esta comunidad autónoma. Por un lado, la falta de medios personales y la falta de medios materiales, como ha denunciado, repito, históricamente la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, aparte de, bueno, las denuncias que realizaban de la falta de pago de horas extra, que también lamentablemente sigue siendo un factor común, además que se sigue produciendo en otras localidades, en otros municipios, en otros ayuntamientos, y desde luego que estas instalaciones estén padeciendo, sufriendo una estampa de esta manera es lamentable. Parece que hay un compromiso del gobierno municipal para tratar de arreglarlo, pero repito, no es la primera vez que sufren episodios de esta característica. Un cuerpo de la policía local que tiene que trabajar y reunir todas las condiciones con las máximas garantías, bien en medios materiales como en medios humanos. Bueno, y hablando de condiciones, en este caso condiciones higiénicas, quiero mostrarle unas imágenes. En este caso las publicaba el periódico Atlántico hoy y son de unas viejas amigas de esta casa, y me van a permitir la broma porque las ratas de las que hemos hablado tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, como en San Cristóbal de la Laguna, por cierto, yo me encontré una caminando el otro día por el casco, por el centro de San Cristóbal de la Laguna, una rata campando a sus anchas por aquel lugar. La verdad es que empieza a ser una cuestión preocupante, a veces nos lo tomamos a broma, pero realmente no lo es un auténtico problema sanitario, y las ratas se pasean por el parque del Insular y Las Palmas sigue sin contrato de fumigación, porque aquí sí que hay yo creo que una causa-consecuencia, ¿no? Y es la falta de un contrato de fumigación. Vargas del PSOE asegura que se intentará hacer un contrato puente porque a nadie se le escapa que tenemos que combatir estos bichos no deseables en la ciudad. Yo creo que esa afirmación estamos todos de acuerdo con ella, pero también es verdad que ya son varios los puntos y estamos viendo esas ratas en esa zona del parque del Insular, Óscar. Sí, esto se arregla con planes de choque, ¿no? Con prevención. Con buenos contratos de fumigación. Claro, con también, actuaciones contundentes y que tengan las máximas garantías, ¿no? Desde luego para evitar prevenir este tipo de imágenes. Luego ya cuando ocurre o hay una proliferación, una plaga de ratas, es cuando viene el problema, porque no debe ser nada complicado atajarlo. Esto ha ocurrido en otras zonas, como por ejemplo ocurrió recientemente, hace ya algunos meses atrás, en la capital tinerfeña, en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio, en el popular barrio, en una calle del popular barrio de Salamanca. Desde luego son episodios, situaciones, realidades, desde luego lamentables, entre otras cosas por los problemas de insalubridad que pueden provocar en este caso la ciudadanía. Bueno, la verdad es que sí, nosotros nos sumamos a ese llamamiento y a esa buena voluntad del concejal de intentar solucionar este problema, yo creo que cuanto antes, porque al fin y al cabo, insisto, no es la mejor imagen tampoco para una ciudad a nivel higiénico, a nivel sanitario, pero tampoco a nivel de imagen de cara al exterior, al turismo que llega. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que para los comercios de la zona, bueno, no es sin duda la imagen más agradable. Bueno, vamos a hablar de otro asunto que también nos está generando muchos titulares en las últimas semanas, asuntos que nos llevan a plantearnos hasta qué punto están funcionando bien los centros de acogida de personas migrantes, especialmente los que acogen a menores migrantes, hasta qué punto el personal que trabaja en esos centros tiene toda la cualificación y sensibilidad necesaria para realizar una labor como esa, y dudas que nos surgen, por ejemplo, por titulares como este que publicaba Canarias 7. Un joven migrante denuncia malos tratos en 2 centros de Gran Canaria. Presentó ante la Policía Nacional su testimonio y pruebas por agresiones en centros de Salinetas y de Las Palmas de Gran Canaria. El joven señalaba en su denuncia que son varones que acuden de forma esporádica al centro y entran con los menores a una especie de gimnasio en la que se dedican a practicar boxeo, utilizando a las víctimas de sparring, y que los menores afectados le han enviado al denunciante vídeos donde puede verse a alguno de los autores de las agresiones y una fotografía en la que uno de los afectados se encuentra tumbado en el suelo tras haber sufrido lo que se consideró un ataque epiléptico sin la presencia de ningún educador que le socorriera. Ahora hay una investigación, entiendo que en la Fiscalía de Menores quien investiga. De hecho, se le ha preguntado en la jornada de hoy al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, sobre este hecho que ha trascendido cuando participaba, antes de participar en la reunión técnica de la Autoridad de Coordinación frente a la Migración en Canarias. Bueno, pues ha dicho que, como les cuento, que existe ahora una investigación que lo lleva al Juzgado de Menores.
Ha dicho también Anselmo Pestana cuando se le pregunta por este caso, que repito, se está investigando, que ante un número, lo ha dicho de manera textual, tan grande es normal que pueda haber un incidente, algún caso en alguno de los centros. Apuntaba, bien es verdad, el propio delegado del Gobierno en Canarias, que debe aclararse y si hay alguna responsabilidad, que se depure. Y si no la hubiera, siempre, bueno, mejorar los protocolos. Dijo que son menores, en este caso, que vienen de otras culturas, con otras circunstancias, y lo que sí que hay que hacer es protegerlos y darles una oportunidad también en la formación y en su integración en el país. En cualquier caso, confirmaba el propio delegado del Gobierno que se está investigando en este caso por el órgano judicial que tiene que ver con menores. Esas son imágenes, yo creo que de la reunión que se ha celebrado en la jornada. Ahí se le preguntaba por este asunto que cuanto menos parece inquietante y grave. Repito, habría que ver cómo avanza esa investigación. Bueno, pero es importante porque lo cierto, como decía David, hay una denuncia presentada por esta propia persona ante la Policía Nacional. Sí. Vamos a ver cómo finalmente fue asesorado también antes de presentar esa denuncia, pero se le veía, bueno, insisto, bastante decidido a hacerlo y con una serie de indicios que él ha aportado y de pruebas que veremos, como tú bien dices, Óscar, pues cómo son gestionados ahora por el juzgado. Vamos a seguir en Gran Canaria y vamos a cerrar con un asunto que está generando también mucho debate. Ustedes saben que el pasado 20 de abril se produjeron manifestaciones multitudinarias en Canarias y que eso ha provocado, sobre todo, acelerar algunas medidas que estaban en debate dentro de la hoja de ruta política. Medidas que tienen que ver sobre cómo controlar y gestionar, sobre todo, nuestros espacios naturales. Bien, en Gran Canaria también el Cabildo de Gran Canaria ha decidido dar un paso al frente y limitar el acceso a un espacio tan importante como el Roque Nublo. Nuestros compañeros de Informativos hacían esta pieza un poco para contarnos y ponernos en contexto cuál ha sido ese paso que ha decidido dar el Cabildo de Gran Canaria. Vemos esta información de la redacción de Mírame en Televisión. El Cabildo de Gran Canaria limitará los accesos al Roque Nublo debido a la masificación de caminantes en la zona. Antonio Morales, presidente del Cabildo de la isla, ha anunciado que se retomará el proyecto de la implantación de guaguas lanzadera que trasladen a los visitantes hasta los pies del monumento, evitando así el colapso de los vehículos en las carreteras de este espacio protegido. Según las estimaciones del Cabildo, más de 2.000 personas visitan el Roque Nublo cada día. Estamos actuando en estos momentos también en una estrategia para el Roque Nublo, uno de los monumentos más visitados en Gran Canaria. Desde el Instituto para la Gestión Integral de Patrimonio Mundial de la Reserva de la Biosfera estamos con un plan de actuaciones y del área de medio ambiente también coordinándonos para generar no me sale la palabra ahora, una lanzadera que que permita trasladar a los visitantes del espacio desde puntos concretos, desde las zonas de Tejeda hacia el lugar y no se deporten las carreteras. Además, Antonio Morales explica que ya se está trabajando en un plan de actuación para el Roque Nublo que contará con un estudio sobre la capacidad de carga del entorno. El análisis, según el consejero de Medio Ambiente, Raúl García, controlará y limitará el acceso al espacio protegido. En cuanto a la implantación de la ecotasa, el presidente del Cabildo de Gran Canaria aclara que en la isla la realidad es diferente, aunque sí está a favor de una ecotasa cuya recaudación se destine específicamente a los espacios protegidos. Bueno, ya lo han visto, limitar el acceso, pero no cobrar por acceder a ese espacio natural, al Roque Nublo, es una de las grandes medidas que ha puesto sobre la mesa ya el Cabildo de Gran Canaria. Óscar, y hablaba Antonio Morales de que Tenerife no es Gran Canaria, esto nos lo repiten mucho, o Gran Canaria no es Tenerife en este caso, ante las diferencias que existen a nivel de afrontar ese problema turístico que tenemos en Canarias. Es un primer paso en este caso del Cabildo de Gran Canaria, limitar por lo que ya ocurrió en este enclave protegido de Gran Canaria, ¿no? Y ponerle límites, lo que entiendo además también que van a tratar de hacer en Tenerife, porque como saben el Cabildo Insular de Tenerife, la presidenta Rosa Dávila, estos días, el pasado viernes, se aprobó, como decíamos, tanto Coalición Canaria Partido Popular como el Partido Socialista, con la abstención de Vox, tratar de proteger, de sacar adelante una ecotasa para limitar la entrada en los espacios protegidos, es decir, que se pague para entrar en los espacios protegidos, preservarlos, protegerlos y que revierta en este caso esa cantidad económica en las arcas públicas para, decía la propia Rosa Dávila, con ese dinero
lo dice el gobierno insular, tratar de mejorar bueno, pues la vigilancia, los agentes y bueno, pues todos aquellos recursos necesarios para proteger y mantener los espacios naturales, entiendo que sobre todo el Parque Nacional del Teide. Bien, es verdad que este ha sido un paso importante el que ha anunciado ya de entrada el propio Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, cuando han transcurrido pocos días de un debate abierto que está teniendo ya consecuencias y algunas reuniones importantes de las que luego ya hablaremos. Sí, luego hablaremos porque se han reunido también los presidentes de los cabildos con el gobierno de Canarias, pero hablando de este asunto, en el Teide también ha pasado, al Teide también van muchos deportistas a entrenar porque al final por la altura es una zona bastante óptima para desarrollar la oxigenación y demás, pero bueno, lo cierto es que ha ido un deportista de élite francés y en vez de pues, correr por la zona que está habilitada, pues ha saltado los senderos oficiales y ha corrido por un espacio protegido que no se puede permitir, ¿no? Y entonces el propio Lope Afonso, que es el vicepresidente del Cabildo, les leo, ha publicado en X, en el antiguo Twitter, un tuit en el que decía que estamos encantados de recibir en la isla deportistas de élite, pero todos debemos cumplir las normas. Este es uno de los motivos por los que aprobaremos la tasa ecológica que contribuirá a mejorar la gestión y conservación de los espacios naturales. Así tampoco vale. Y yo quiero decir una cosa ante esto, que evidentemente, estando de acuerdo con Lope Afonso, de nada sirve cobrar a la gente por entrar si después no ponemos la vigilancia y los efectivos necesarios para que vigilen a los que entran. Claro, pero por eso dicen que es la idea, ¿no? Es decir, con lo que revierte, con lo que se gana o lo que inyecta la institución insular con el hecho de que se vaya a pagar o que la gente, los que tengan que pagar, en este caso para entrar a los espacios protegidos, es invertir en la protección, en la vigilancia de estos parques naturales, de estos espacios protegidos y que entiendo que sobre todo en los agentes de medio ambiente, que son además también los que pueden controlar pues, situaciones como estas que son lamentables. Bueno, situaciones lamentables. Y antes hablamos de un poco el papel de la justicia en cuanto a fiscalizar también pues, esas posibles situaciones en las que se ven los menores migrantes. Hoy vamos a hablar de la noticia judicial. Yo creo que de las últimas horas viene en el terreno político con la absolución de Mario Cabrera, el expresidente del Cabildo de Fuerteventura y actualmente en la mesa del Parlamento de Canarias, y del actual consejero de Política Territorial del Archipiélago, Manuel Miranda, porque la jueza ha decidido absolverle. Saben que los dos son de Coalición Canaria y que estaban acusados de un delito de prevaricación por los contratos de aguas de Fuerteventura a través del consorcio de abastecimiento de aguas de la isla. Estaban imputados por presuntos delitos de prevaricación en la contratación de servicios cuando ambos estaban en el Cabildo Majorero. Nosotros en su día hemos entrevistado a los dos en esta temporada de Canarias al Día. A los dos les hemos preguntado, lógicamente, por este caso. Los dos se mostraron bastante tranquilos. Tanto Manuel Miranda como Mario Cabrera aseguraban que esas contrataciones estaban vinculadas con contratos en los que se hacían por necesidad. Fuerteventura es una isla con graves problemas de agua y aunque políticamente pudiera ser reprobable el hecho de que no hubiera habido una mejor planificación, que de ahí, por cierto, lo que le está ocurriendo hoy con el agua a la isla de Fuerteventura, sí que es verdad que esos contratos, bueno, pues parecían que no podían ser realmente delictivos. Eso era lo que defendían tanto Miranda como Mario Cabrera. La Fiscalía sí que les había presentado escrito de acusación, pero la jueza, finalmente, Óscar, ha decidido absolver a ambos. Sí, esta es una importante noticia para Coalición Canaria, una importante noticia para Coalición Canaria de la isla de Fuerteventura. ¿Por qué? Y sobre todo también para el pacto de Coalición Canaria-Partido Popular, Fernando Clavijo, Manuel Domínguez. ¿Por qué es relevante? Porque se absuelve a un hombre que forma parte del gobierno, repito, por la cuota de Coalición Canaria, que es el señor Miranda. Y además también hay que tener en cuenta que Mario Cabrera tiene una relevancia política importante, por eso es una buena noticia para Coalición Canaria. Mario Cabrera es el secretario general de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura, ya saben que fue presidente del Cabildo en esa isla en su momento y además es diputado regional por el grupo político de Coalición Canaria. Por cierto, hablando de Fuerteventura, contaba yo la semana pasada, estos días pasados, que Fuerteventura sigue sufriendo problemas graves en cuanto al suministro del agua. Lanzarote también está sufriendo incidentes relevantes, importantes, desde hace ya algún tiempo en cuanto, insisto, al suministro del agua. De hecho, durante las últimas horas, puedo contar que hay 4 pueblos de Lanzarote, repito, durante las últimas horas que han sufrido varios cortes de agua. Me refiero al pueblo de Magues, en el municipio de Aría, que se ha mantenido sin suministro, no sé a esta hora de la noche si se ha resuelto. Además también, según informaba ayer mismo la empresa encargada de la gestión del agua Lanzarote, pues se produjeron cortes de agua en Montaña Blanca, es decir, en el municipio de San Bartolomé, y también en el pueblo de Los Valles, en Teguise y en la zona de Tinajo. Yo ayer hablaba, en este caso, personalmente le realizaba una llamada para conocer las causas exactas de estos cortes con el propio Domingo Cejas, que es el consejero del Consorcio de Agua del Cabildo Insular de Lanzarote. Achacaba primero a los problemas que están teniendo las infraestructuras, preocupantes, me decía, sí, preocupantes
problemas que vienen arrastrando las infraestructuras de la isla de Lanzarote y luego al elevado consumo del agua. Me decía que bueno, hay una importante masa de visitantes en la isla de Lanzarote, un crecimiento importante turísticamente hablando, que además se puede esto unir con el debate abierto acerca del incremento poblacional y cómo hacen agua los principales recursos esenciales de esta comunidad autónoma, y también bueno, pues al elevadísimo consumo del agua que también está afectando al sector primario. En fin, esta es la estampa también en Lanzarote, no con la misma envergadura e importancia en Fuerteventura, pero allí también desde hace ya algún tiempo vienen sufriendo incidentes en cuanto al suministro del agua. Bueno, la verdad que incidentes, por cierto, en cualquier caso no está habiendo toda la comunicación política necesaria. Lo digo porque veíamos ese titular, a ver si lo rescatamos de Diario de Lanzarote. Estaba hablando Óscar y yo creo que esto venía muy bien al caso para contextualizar, porque ante esa situación de crisis del agua que contaba Óscar Martín, cierto, ahí ven los alcaldes de Yaiza, Tías, de San Bartolomé y Aría se han plantado y no han acudido a esa asamblea del Consorcio del Agua por falta de información. Esto es lo que ellos han dicho, la falta de acuerdo en la fecha, falta de información y documentación, así como la coincidencia de la celebración de un pleno ordinario en Yaiza, han sido los motivos que han forzado a que estos alcaldes no acudieran a esa reunión, pero en cualquier caso falta quizás un mayor consenso, que sí que lo vemos, por lo menos en Fuerteventura sí que hay consenso en que esto es un problema y que hay que abordarlo, y parece que están todos a una, aunque después las soluciones no terminen de llegar, por lo menos las que son a corto plazo, pero en Lanzarote no están completamente de acuerdo. Aquí también los colores políticos influyen eso iba mucho, a decir, ¿no? Porque estamos hablando, falta información, yo creo que aquí tiene que haber coordinación entre los municipios y el Cabildo. Es una cuestión de los ayuntamientos que se tienen que implicar también, pero sobre todo, repito, línea abierta entre el propio Cabildo, Coalición Canaria, el propio Osvaldo Betancourt, que es el presidente o el vicepresidente, y el consejero de Agua, Jacobo Medina, del Partido Popular, con estos ayuntamientos. Pero curiosamente, como dice, por ejemplo, en este caso en San Bartolomé, Isidro Pérez es del Partido Socialista y claro, Óscar Noda de Yaiza es de Nueva Canarias, y un partido municipal que además el propio Óscar Noda es consejero, por cierto, de la oposición en el Cabildo Insular de Lanzarote. Bueno, pues vamos ahora a seguir. Bueno, estamos en Fuerteventura, hemos dado un pequeño salto. Por cierto, hablábamos de la noticia, en este caso, de la absolución tanto de Manuel Miranda como de Mario Cabrera. Hoy hemos querido hablar con Mario Cabrera de este asunto. Le hemos dado, lógicamente, la oportunidad de que volviera a responder a nuestras preguntas sobre esta cuestión, ahora que ya ha habido una sentencia de la jueza que le absuelve. Él le ha dicho que esto ya es agua pasada y que evidentemente quiere pasar página con este capítulo y que no quiere hacer declaraciones. Nosotros, por supuesto, es algo que consideramos muy respetable. Pero siguiendo en Fuerteventura y siguiendo ligados a un asunto que está generando también muchísimo debate, ustedes saben que ha habido unanimidad institucional en Fuerteventura, pero que también el Parlamento de Canarias se ha posicionado en contra de esas prospecciones para investigar las tierras raras, esos elementos químicos que se buscan en Fuerteventura, y que en este caso el Gobierno de Canarias es el que está dando los permisos para una empresa vinculada con el grupo Satocam. Bueno, pues la Reserva de la Biosfera también, que evidentemente la isla lo ha evaluado incompatible las tierras raras con la red Natura 2000. En un primer informe referido a los 56 cuadrículas mineras de Pájara, se subraya que la solicitud contiene graves deficiencias ambientales y podría representar riesgo para la salud. Por tanto, ya también los informes técnicos, en este caso de la Reserva de la Biosfera, que es un órgano muy importante y que va a ser trascendente para lo que pueda ocurrir, están siendo negativos. Hay unidad institucional y política, y también parece que empieza a haber también pronunciamientos técnicos en contra de esas prospecciones, Óscar. Sí, que se unen en este caso a los posicionamientos políticos, y hay informes técnicos que son relevantes e importantes, hay que tener en cuenta, y luego pues los apoyos, ¿no? El rechazo unánime, como contábamos estos días, de la clase política en la isla de Fuerteventura, todos los grupos del Cabildo Insular de Fuerteventura, que ese rechazo lo han trasladado, por cierto, al Parlamento de Canarias, y los 6 ayuntamientos de la isla, de Fuerteventura, que se unen, insisto, a ese posicionamiento claro, unánime y rotundo de la institución insular, es decir, el Cabildo. Bueno, y nosotros vamos a continuar ahora, porque hablando de cabildos, hemos hablado de muchos cabildos, pero la realidad es que precisamente los cabildos se han reunido con el Gobierno de Canarias, y están viendo el titular, para afrontar, yo creo que empujados, obviamente a raíz del éxito de las manifestaciones del 20 de abril, a tener un encuentro, al menos para visibilizar que se está haciendo algo. Después ya veremos si finalmente se hace o no se hace, pero el Gobierno canario y los cabildos han acordado crear grupos de trabajo sobre turismo, crecimiento demográfico y planificación. Estarán integrados por miembros del Ejecutivo regional, la FECA y la FECAN, que son, como saben, los representantes a nivel municipal e insular, y no se esperan las primeras conclusiones hasta el mes de septiembre. Así que ellos van a ir a su ritmo, pero eso sí, Óscar, han decidido reunirse y empezar a dar pasos, a avanzar en la línea
de buscar soluciones a graves problemas que tiene Canarias, como la masificación turística, por ejemplo, o el crecimiento demográfico. Hay que decir, el crecimiento demográfico, que ya era una prioridad, un debate abierto desde el anterior mandato por parte del Parlamento Regional, es un paso político trascendental sin precedente. La primera reunión, la primera conferencia de presidentes del Cabildo, que además se produce en principio, en este caso, para valorar, yo lo había anunciado en su momento, lo había contado yo aquí en Mírame Televisión, el propio Fernando Clavijo, que había que analizar la realidad en cuanto a la masificación, en cuanto al crecimiento demográfico de cada isla. Decía, analizar de cada isla no es lo mismo que pueda estar ocurriendo. La realidad de Tenerife, de Gran Canaria, no es la misma que Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, La Palma o La Gomera. ¿Qué se ha acordado hoy en el Parlamento en esa reunión? Pues crear 5 grupos de trabajo para abordar un mayor reparto, lo que han dicho a la salida de la reunión, de la riqueza que genera el turismo, aumentar la agilidad en la planificación del territorio y establecer una estrategia de reto demográfico, dado que el crecimiento del archipiélago es en casi 500.000 de habitantes y que dicen que es insostenible. Esperan que en septiembre tengan ya las primeras conclusiones. Yo esta tarde entrevistaba a Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, para conocer su valoración, su reacción esta tarde mismo sobre esta primera reunión. Él me contaba que él es partidario que no solamente en esas mesas de trabajo estén representantes de los cabildos o ayuntamientos. Él considera que también tienen que estar representados, insisto, en esas mesas de trabajo los sindicatos y los empresarios. Que en esas mesas de trabajo hay que abrir una línea de coordinación, de cooperación, pero no a corto plazo, para saber qué queremos planificar de aquí en un futuro, de aquí a los próximos 50 años, decía el propio Casimiro Curbelo. Plantea que es importante la presencia, por ejemplo, de ayuntamientos, de los cabildos, porque los cabildos van a estar representados, son los que impulsan junto al gobierno estas mesas de trabajo, pero los ayuntamientos para, en este caso, bueno, pues saber qué planes generales queremos o en qué planes generales... Es clave, ¿no? El tema del papel de los ayuntamientos. Absolutamente. Si queremos planificar el futuro. Claro, por los planes generales, por eso lo decía el propio Casimiro Curbelo, qué planes generales queremos o vamos a tener, o en qué estamos trabajando en los planes, en los documentos urbanísticos de los municipios, los cabildos, para avanzar, qué camino van a tomar las instituciones insulares en los planes territoriales de las islas, empresarios para ver qué modelos económicos turísticamente quieren, para conocer las plantas hoteleras por las que hay que apostar de cara a un futuro, no a corto plazo, sino de cara a un futuro, y los sindicatos como representación, como agentes sociales. Y recordaba ese dato, ¿no? de cerca de 500.000 personas. Ha habido un crecimiento insostenible de cerca de 500.000 personas en las últimas décadas en esta comunidad autónoma. Pero sobre todo el propio Casimiro Curbelo hablaba de esa coordinación, de esa cooperación, insisto, para avanzar en la planificación, cooperación y planificación de cara a los próximos años. Un reto importante que, decía el propio Casimiro Curbelo, salía en cualquier caso satisfecho de esa primera reunión de los cabildos con la comunidad autónoma. Bueno, lo cierto es que esta foto, Óscar, sin duda no se hubiera producido. Absolutamente. Si no se hubieran ocurrido las manifestaciones del 20 de abril. Lo que hay que ver ahora es si esto al final es de cara a la galería o no. Como hoja de ruta está bien, pero al final esto requiere de medidas decididas que tampoco pueden esperar mucho, Óscar. Sí, sin duda, pero lo importante, a mí me parece importante la reunión, porque están analizando las demandas, ¿no? La realidad, la idiosincrasia de cada isla. Repito, la realidad de cada isla por separado, porque, como yo vengo diciendo, además lo recordaba esta misma tarde Casimiro Curbelo, también lo dijo en su momento propio Fernando Clavijo, son velocidades diferentes, utilizan este término. Cada isla va a una velocidad diferente, no es la misma la realidad territorial, demográfica o turísticamente hablando de La Gomera a La Palma. De hecho, Sergio Rodríguez, el presidente del Cabildo de La Palma, hablaba de que ellos que había que tener una diferencia con la Isla Bonita, porque la Isla Bonita lo que requiere es recuperar su masa turística, recuperar turistas que, como saben, se vieron golpeados después de la crisis del volcán. Primero, por el cero turístico que hubo en Canarias, que también se vio afectada la Isla Bonita, La Palma, porque, bueno, por los efectos de la pandemia, pero es que luego vino un episodio tremendo, el drama del volcán, que luego golpeó, sin lugar a dudas, turísticamente a La Palma. Por eso decía que La Palma requiere una diferencia, ¿no? Un apuesto que se mira a La Palma de manera diferente con otras islas. Nada tiene que ver, por ejemplo, el sur de Gran Canaria, la isla de Lanzarote, Fuerteventura, el sur de Tenerife o la isla del Hierro, que ha apostado históricamente por un turismo sostenible. Las llamadas Islas Verdes, las Islas Verdes, sí. Las islas no capitalinas occidentales, yo creo que tienen una realidad distinta que, evidentemente, tiene que afrontarse pues en base a esas circunstancias particulares. Y yo creo que este es el objetivo principal de este tipo de reuniones con las islas.
Bueno, vamos a continuar. En unos minutos vamos a intentar conectar con la acampada de Canarias Agota en San Cristóbal de la Laguna, y saben que sigue habiendo una protesta, una huelga de hambre por diferentes activistas que mantienen ya en torno a 20 días y que, a pesar de que esos avances de los que estamos hablando, esos avances que pueden ser mayores o menores, depende con la óptica que se mire, pero a pesar de eso, del éxito de la manifestación y de los pasos que se están dando, ellos consideran que son insuficientes y siguen pidiendo medidas mucho más concretas. A ver si podemos hablar, porque hoy ha habido una asamblea. También es verdad que han pasado cosas en estos últimos días por las que nos gustaría preguntarles a uno de sus portavoces, a Víctor Martín. Sí, vamos a ver si conseguimos esa conexión, pero si no, vamos a continuar ahora hablando de dependencia, porque esto es un asunto que preocupa y mucho en esta casa. Ustedes saben que llevamos años analizando la crítica situación de la dependencia en Canarias, de la gestión de la dependencia en Canarias. Siempre hemos estado los últimos en todos los rankings que realiza el Observatorio de la Dependencia a nivel nacional, sobre todo en los tiempos de espera en los que hemos llegado a superar los 900 días de espera. El jueves pasado entrevistamos al viceconsejero, a Francis Candil, y le preguntamos por la dependencia, entre otras muchas cuestiones, pero sobre todo por ese borrador del nuevo decreto que está preparando y que ya ha presentado el Gobierno de Canarias, en el que fundamentalmente se persigue un cambio de modelo. Ustedes saben que ahora mismo la dependencia se gestiona en dos fases: una primera en la que se te reconoce el derecho y una segunda en la que se te aprueba ese plan, el PIA, para poder ya finalmente recibir la prestación que te corresponda. Pero la realidad es que el Gobierno de Canarias persigue unificar esos dos procedimientos en una única fase. Por eso dicen que va a ser una fase, va a ser monofásico a partir de ahora la tramitación de la ley de dependencia en Canarias. Bueno, esto genera muchas dudas porque, entre otras cosas, los trabajadores llevan muchísimos años diciendo que no puede ser que en Canarias haya aumentado la demanda y sigamos con el mismo número de trabajadores que cuando se aprobó la ley de dependencia hace ya más de 10 años. Bueno, nosotros, después de hablar con Francis Candil, queríamos recoger también, testar la opinión de los trabajadores, y nos han acompañado los dos principales representantes del comité de empresa en las dos provincias, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, tanto Yolanda Cívicos, de Intersindical Canaria, como Francisco Barrios, de Comisiones Obreras. Y a ellos les preguntábamos por la situación de la dependencia. Yo les invito, porque la entrevista es muy larga, compleja, a que la vean a la carta en nuestro canal de YouTube. Pero ahora vamos a rescatar algunos apuntes que hacían tanto Yolanda Cívicos como Francisco Barrios aquí en Canarias al Día. Por ejemplo, Yolanda hablaba de nuevo de ese déficit que tienen de profesionales para valorar toda la dependencia en Canarias. Vamos a escuchar lo que nos decía Yolanda Cívicos, de Intersindical Canaria. Aunque siempre damos el dato de cuántos valoradores hay, que siempre decimos que a nivel de toda la comunidad autónoma son 64, para que se hagan una idea y lo contextualicen, hay un valorador por cada 35.000 habitantes. Entonces, aunque luego vamos a hablar del procedimiento único, pero si es una de las cuestiones que se quiere poner sobre la mesa, un valorador para cada 35.000 habitantes, ahora tiene que duplicar el trabajo y el tiempo en los domicilios, una de dos: o hacemos un trabajo bastante más deficitario, o tenemos más falta de personal porque tenemos que bajar la ratio para poder estar en los domicilios todo ese tiempo. ¿Y cuál sería la cifra óptima ante la demanda que tenemos en Canarias? Mira, hace tiempo el diputado del Común elaboró un informe con información que nosotros también le facilitábamos, y había estimado que con la población que tenemos, en torno a, quintuplicar la plantilla. Quintuplicar esos 64 valoradores y valoradoras que tiene Canarias. Escuchamos también a Francisco Barrios, en este caso del Comité de Empresa de Santa Cruz de Tenerife y de Comisiones Obreras. Se ha hecho caso omiso de las aportaciones que hemos hecho como personal, tanto técnico como administrativo, para poder más o menos ir siguiendo esas directrices. Llevamos todavía, después de 17 años, sin conseguir integrar el servicio de ayuda a domicilio dentro de la comunidad autónoma de dependencia. No hemos creado los servicios de promoción de la autonomía que ampara la ley desde el principio que empezó. Y como dice mi compañera Yolanda, los servicios de prevención que serían fundamentales para poder evitar situaciones de dependencia mayores, control de la diabetes, control de la hipertensión, que los médicos de familia y el personal de los servicios canarios de salud tengan esa capacidad para poder afrontar esas situaciones, nos reduciría a nosotros notablemente esas situaciones. ¿Por qué? Porque llevando un control médico adecuado, pues evitamos situaciones de dependencia que luego llegan al sistema. Es decir, todo es una cadena. Si no trabajas de la base, al final vienen los problemas ya a la larga a nosotros. Y todo se trata de dotar en las áreas correspondientes, más que pensando en sacar números, intentando hacer las cosas bien. Bueno, ya lo ven, intentar hacer las cosas bien y no sacar números, porque una de las cosas que dicen los trabajadores, ojo, que este decreto parece que persigue maquillar o disimular la situación mejorando las cifras, pero después generando muchos problemas, como por ejemplo los que podría generar ese silencio administrativo negativo. Si en 6 meses no te han respondido, pues al final sería negativo el silencio administrativo, por tanto sería rechazada tu solicitud, tendrías que acudir a un contencioso para que se te reconociera tu derecho, y evidentemente eso resolvería el expediente y contabilizaría
en las cifras y por tanto se reducirían los tiempos de espera. Porque yo decía, esto es un problema viejo, ¿no? Que se viene arrastrando, repito, desde hace tiempo. El bloqueo, que es lo grave, el bloqueo, que no se puedan impulsar, desbloquear los expedientes para tramitar ese tipo de ayudas, ¿no? Y luego los problemas que históricamente han venido dando desde hace ya algún tiempo estos aplicativos informáticos, y lo que denunciaron al principio, hace ya algunos meses, cuando pidieron la dimisión, el cese de Concepción Ramírez, la directora general de Dependencia. Claro, se mantienen. Claro, el otro día el representante lo contaba aquí cuando lo entrevistábamos, que mantienen la petición de dimisión de la directora general. No en su caso de Candelaria Delgado, que es la propia responsable, la consejera, y ellos la han trasladado a la propia Delgado la realidad que están sufriendo. Repito, porque al comienzo había un problema de actualización, en este caso de datos en ese aplicativo informático. Y por otro lado, sigue habiendo. Pues no sigue habiendo. Claro, pero es que el problema es que no se invierten, no se hace un esfuerzo para seguir contratando a más personal para tratar, repito, de sacar adelante ese tipo de expediente. Y hay un dato que contabas el otro día y lo ratificaba el propio representante del sindicato Comisiones Obreras, representante del Comité de Empresa en Santa Cruz de Tenerife. Tan solo, corrígeme si no manejo bien el dato, 64 valoradores en toda Canarias. Me parece esto un déficit tremendamente grave y preocupante, insisto. 64 valoradores en toda Canarias. Bueno, la verdad que el dato evidentemente es llamativo, sobre todo si se compara con una comunidad como Castilla y León, que a pesar de tener diferencias obviamente geográficas y a la hora del sistema que utilizan para tramitar, lo cierto es que tienen 800 valoradores para una población. Esa comparación es tremenda, ¿no? Y poner a Canarias en una situación, de luego, muy preocupante. Bueno, les decíamos que íbamos a conectar con Víctor Martín, que es uno de los portavoces del movimiento Canarias Agota. Como saben, siguen todavía en huelga de hambre varios activistas en la Plaza de la Concepción, en San Cristóbal de la Laguna. Hoy ha habido Asamblea General y vamos a actualizar esa información que ya les hemos ido contando en las últimas semanas. Vamos a ver cómo se encuentran los activistas. Víctor Martín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nos gustaría sobre todo eso, actualizar cuál es la situación de las personas que se encuentran en huelga de hambre y si han llegado a alguna conclusión en esa asamblea que han celebrado en la tarde de hoy. Bueno, primero disculpe que esté aquí en esta situación porque acabamos de terminar la asamblea y estoy regresando a casa y no he podido llegar antes para hablar con ustedes. Bueno, esta tarde se convocó una asamblea, efectivamente, para, digamos, ir cumplimentando el tercer punto de nuestras reivindicaciones, que era el tema de las asambleas vinculantes, que para nosotros era bastante importante y bueno, hicimos una al inicio de la huelga y hemos hecho una hoy también en la que ya pues lo que planteamos era que hubieran grupos de trabajo durante esa asamblea en determinados temas, que sería, por ejemplo, moratoria, el tema de vivienda, el tema de relaciones laborales, el tema de concienciación. Pues nos hemos dividido así por esos grupos. Allí la gente que asistió pues exponía las cosas que entendía de esos grupos en que podían aportar, y luego en el plenario al final pues cada grupo expuso lo que se podía hacer en temas de moratoria, lo que se podía hacer en temas de acciones, lo que se podía hacer en temas de vivienda, lo que se podía hacer en temas de precariedad laboral o temas de pobreza. Y se quería también que si había un compromiso, ¿no? Se pidió que si había un compromiso de seguir trabajando en estas cosas por parte de las personas que acudieron a esa asamblea. Así que las personas dijeron que sí, que se comprometían a seguir trabajando, y entonces se levantó la huelga de hambre. Lo que hubo es que los huelguistas han dicho que si la sociedad canaria, de que estaba representada en esa asamblea, pues seguía adelante con los trabajos ya organizados para otra próxima reunión, pues se levantaba la huelga de hambre. Ha sido así. Los huelguistas se han presentado, se han agradecido a la población y a todos los compañeros que han estado cuidando durante todos estos 20 días que ha durado la huelga de hambre, y después de ese agradecimiento pues se levanta la huelga de hambre, y mañana pues vamos a recoger todo lo que es el campamento y dejar la plaza libre y limpia como estaba al principio cuando llegamos. La verdad que, bueno, nos acabas de dar la noticia en directo, Víctor. Entiendo, por tanto, que ya ahora mismo ya no hay activistas en huelga de hambre. Se ha levantado
esa huelga de hambre y que al final todo esto está condicionado a que se siga trabajando en esas líneas que se han marcado en esas asambleas. Es así, entiendo. Exactamente, ya se ha convocado para la próxima asamblea, que sería el 14 de mayo, en la que ya diremos el lugar y dónde se va a hacer, y se tratará, digamos, de prolongar de alguna manera las ideas que hoy se hicieron, cómo se puede seguir trabajando en ese aspecto, ¿no? Que nos parecía muy importante. Teníamos esas 3 reivindicaciones: el tema de la tejita de Cuna del Alma como primer punto para la paralización, el segundo punto era la llamada moratoria turística, y el tercero era que quedarse las asambleas vinculantes, y nosotros creemos que ese es un aspecto fundamental para seguir trabajando incluso en las propias reivindicaciones que teníamos en el punto 1 y en el punto 2 de cuando se constituyó esta movilización que ha durado durante el mes de abril aquí, ¿no? Y Víctor, ahora que se ha levantado ya esa huelga de hambre después de 20 días en los que esos activistas lógicamente han visto comprometido su estado de salud, a mí me gustaría saber qué reflexión hacen ustedes como colectivo y tú personalmente, Víctor, de lo que ha sido esta protesta. ¿Crees que realmente ha servido para algo? Yo creo que cuando se constituyó Canarias se agota, uno de los objetivos casi principales, porque nosotros sabíamos que las reivindicaciones que íbamos a llevar a cabo iban a tener alguna comprensión por parte del poder político, ¿no? De las instituciones, pero lo principal, una de las cosas principales que nosotros queríamos ver y que nos hemos visto gratamente sorprendidos y que ha sido un objetivo cumplido, es que la sociedad canaria ha empezado a hablar de un tema que hasta ahora parecía que estaba muy circunscrito a determinados círculos, y las personas no entendían qué era lo que estaba ocurriendo con sus vidas, ¿no? Con la vida cotidiana de muchas partes de nuestra población, ¿no? El 20 de abril, que se convocó por una plataforma de muchos colectivos y que nosotros apoyamos, evidentemente, supuso ese espaldarazo, ¿no? Fue un poco el refrendo de que este pueblo, yo lo pongo con este símil, ¿no? No estaba dormido, simplemente estaba echando una siesta. Y esa siesta ha terminado. ¿Por qué? Porque todas esas reivindicaciones que estamos digamos, en el fondo de lo que fue Canarias se agota y otras, ya digo, otros colectivos, de que el modelo turístico ha chocado frontalmente con los intereses de la mayoría de la población de aquí, que la riqueza de ese modelo turístico estaba yendo a muy poquitas manos, y que las 2,2 millones de habitantes mayoritarios de las islas se estaban empobreciendo cada vez más, o tenían precariedad laboral, o estaban quedándose sin vivienda, etcétera. Pues toda esa dicotomía entre un modelo que había ganado más que nunca el año pasado, con récord de turistas y récord de beneficios, no estaba redundando en la población, ¿no? Entonces el 20 de abril fue el refrendo de todo eso. Quien no lo quiera ver, como es el caso de nuestro gobierno, pues que no lo vea, pero que este pueblo ya despertó y va a seguir reivindicando esto. O sea, la huelga de hambre ha acabado, pero nuestras reivindicaciones siguen en pie. Intentamos dialogar con el gobierno en el sentido de que cuando tuvimos la reunión con el presidente Clavijo, yo le dije, tiene usted la oportunidad histórica de que su gobierno pase a la historia de Canarias como el gobierno que inició el cambio de modelo turístico hacia un modelo sustentable, es decir, que beneficiase a la población y que se conservase nuestros recursos naturales, ¿no? Tenía esa oportunidad, ¿no? Y ellos no tomaron nada en cuenta de lo que se estaba planteando, no dijeron nada absolutamente de cómo continuar con ese proceso, y han decidido hacerlo solo. Es decir, que ellos, que para nosotros representan a la patronal, pues que junto con la patronal y las leyes que puedan ir sacando en el futuro, hoy había una reunión, ¿no?, de presidentes, lo quieren hacer solo. Y nosotros le vamos a decir que no es conveniente que lo hagan solo, lo seguimos diciendo, sino que cuenten con el pueblo y que vean que este 20 de abril supone un antes y un después. Y por lo tanto, si no quieren que participe este pueblo, nosotros lo que estamos dispuestos a seguir adelante con nuestras reivindicaciones y hacerlo de forma autónoma hasta que reconozcan que efectivamente por este camino hasta su propia riqueza la van a dar de acumular, porque el producto turístico está obsoleto, ¿no? No responde a las necesidades de una economía del siglo XXI.
Ya, señor Martín, hoy se han reunido, como sabe usted, en el Parlamento de Canarias. La primera vez la conferencia la había anunciado el presidente Clavijo, 30 de abril. Después, cuando comenzó este debate, cuando empezaron ustedes a anunciar que ya habían conformado un colectivo, que habían convocado una manifestación 20 de abril, esa reunión, conferencia de presidentes de Cabildo, se ha acordado, entre otras cosas, crear grupos de trabajo, crear 5 grupos de trabajo exactamente para abordar precisamente el modelo turístico por cada isla, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad de cada isla, que como sabe usted es muy diferente, el crecimiento demográfico y la planificación. Y ha dicho el presidente, el señor Clavijo, ha valorado el inicio, dice, de un debate sin líneas rojas y avisa de que el crecimiento demográfico de las últimas 2 décadas es ya insostenible. ¿A usted qué le parece? Pues son las mismas palabras que ha ido diciendo a lo largo de todo este mes de abril. Es decir, no ha habido ningún cambio. Sí ha habido un cambio en el sentido siguiente. Vamos a ver cómo expresarlo, ¿no? La conferencia de presidentes parece, yo no he leído bien la noticia, ¿no? Pero la conferencia de presidentes es la primera vez en la historia de Canarias que se convoca una conferencia de presidentes. Está recogido, parece ser, en el Estatuto de Autonomía, pero nunca antes se había hecho. Entonces, yo creo que una conferencia de presidentes, si se hace, es porque hay un problema grave en el archipiélago. No es para hacer una fiesta, es porque hay un problema en el archipiélago. Entonces, eso demuestra el éxito de esa convocatoria que entre todas hemos ido construyendo y que se manifestó en el 20 de abril. Es decir, estamos en una serie de emergencias determinadas, ¿no?, que ya hemos visto: climática, hídrica, energética, habitacional, etcétera. Y si las cosas van tan bien, si él dice que realmente van tan bien las cosas, ¿por qué lleva a cabo esas manifestaciones? ¿Y por qué en esa conferencia de presidentes esos grupos de trabajo solamente van a ser de gobierno autónomo, cabildo y ayuntamiento, y no se cuenta con la población que salió el 20 de abril a la calle? En principio, señor Martín, por ejemplo, el propio Casimiro Curbelo esta tarde me contaba que lo que plantea, por ejemplo, el presidente del Cabildo de La Gomera, es que, como dice, que no solamente estén presentes en este tipo de comisiones, este tipo de grupos de trabajo, representantes del gobierno, de los cabildos, también ayuntamientos, para valorar, por ejemplo, me imagino que a través de la FECAN, qué planes generales se están aprobando, qué planes generales se van a aprobar, qué tipos de planes generales quieren los municipios, por ejemplo, los cabildos en cuanto a la planificación de sus territorios. Pero el propio Casimiro Curbelo apostaba que también tendrían que estar presentes los empresarios y los sindicatos, lo que me contaba en principio el propio presidente, pero que los empresarios también, para valorar, por ejemplo, qué tipo de plantas alojativas, de hoteles queremos de cara al futuro. Pero decía que no a corto plazo, sino de aquí a los próximos 50 años. Sí, cooperación, coordinación entre todos los agentes, entre todas las administraciones, para planificar de aquí a los próximos años esta comunidad autónoma ante el creciente, que reconocen, el problema de la demografía, el aumento de la población en Canarias. Todo sigue siendo, si se fija, institucional. Es decir, todos ellos ponen las condiciones para eso. Pero debemos decirle que el 20 de abril ya existen 2 poderes en Canarias. Existe el poder del 20 de abril y el poder de las instituciones y el empresariado. Eso es lo que tienen que enfrentar ahora. Tienen que decirnos si quieren que el poder del 20 de abril colabore con ellos en el nuevo cambio que están estableciendo, o lo quieren hacer ellos, con lo cual va a seguir sirviendo a los mismos, es decir, al poder político y al poder empresarial. Eso es lo que tienen que decidir. Hay 2 poderes ahora mismo en Canarias, que se manifestaron en los más de 200.000 personas que el otro día salieron a la calle. Si no van a contar con nosotros, pues claro que nos vamos a seguir haciendo esas asambleas vinculantes y vamos a seguir presionando para que cambien de modelo, porque hasta ahora, con esa participación de determinados alcaldes, presidentes del Cabildo y gobierno autónomo, no se han solucionado los problemas de las personas que viven aquí en Canarias, que cada día somos más pobres, que cada día tenemos menos vivienda para poder alquilar, que cada día los salarios siguen estables mientras los precios del alquiler crecen. Entonces, sobre esas cosas, para eso tiene que contar con una mayoría que se manifestó el 20 de abril, para poder eso que sea realmente participado, ¿no? Que sea participado. Porque sí es un acuerdo entre los partidos del régimen, por decirlo de alguna manera, los partidos tradicionales que no han hecho nada, y no estoy hablando de esta legislatura, sino estoy hablando en general de los partidos del régimen, no han hecho nada hasta ahora, y en una época en que Canarias creció al 4%, resulta que somos más pobres que nunca.
Entonces algo está fallando ahí y los que han hecho eso han sido la patronal y el gobierno autónomo y sus diferentes instituciones, cabildo y ayuntamiento. Y nosotros lo que estamos pidiendo es, ¿queremos participar en eso? ¿Nos van a dejar participar en eso? ¿O tendremos que organizar nuevos 20 de abril? Pues la verdad es que en cualquier caso, Víctor Martín, lo que queda claro es que el 20 de abril ha marcado un antes y un después, que la protesta de Canarias se agota en la Plaza de la Concepción. Esta huelga de hambre también pasará, lógicamente, a la historia como una de las acciones más directas que se han hecho para intentar cambiar la situación económica, ese modelo económico y turístico que tenemos en Canarias. Esto yo lo interpreto de tus palabras, Víctor, que es un punto y aparte. Ahora continúa la reflexión, continúan las asambleas, continúa el trabajo en las calles y nosotros desde aquí, bueno, pues simplemente desearles mucha suerte y, por supuesto, esperar que los activistas que seguían en huelga de hambre puedan recuperarse cuanto antes de los efectos que evidentemente les ha dejado 20 días en esa situación en La Laguna. Así que, insisto, Víctor, mucha suerte y seguiremos, por supuesto, en contacto. Gracias a ustedes por cubrir esta noticia durante todos estos días, que sabemos que este programa en concreto y la cadena ha estado pendiente de los cuidados de toda nuestra gente y siempre preguntando qué es lo que está pasando. Y bueno, no se preocupen en el sentido de que ya ha finalizado, que ya los compañeros que abandonaron están ya en un buen estado de salud, están comiendo ya sólido, por decirlo de alguna manera, después de varios días, y los compañeros que están ahora se van a ir recuperando porque también es necesario que tengan unos días, unas semanas para volver otra vez a la actividad que nos trajo aquí, ¿no? Que es intentar cambiar esta situación social y económica y medioambiental que existe en las islas, ¿no? Pues Víctor Martín, insistimos en ese agradecimiento de verdad. Mucha suerte y seguimos en contacto. Venga, buenas noches. Buenas noches. Óscar, bueno, la noticia lo acaba de adelantar. Yo creo que es la noticia más importante de la noche, ¿no? Sin duda. Acaba de adelantar el propio Martín, es decir, el portavoz de este colectivo, que pone en fin en directo a esta hora de la noche, a esa huelga de hambre. Me parece una gran noticia de mucha relevancia, sobre todo, insisto, por el estado de salud que estaba en riesgo de estas personas que llevan tiempo ya protagonizando esta huelga de hambre. Buena noticia la que ha contado el señor Martín a esta hora de la noche y la que la estamos contando. Sí, bueno, nosotros nos alegramos, por supuesto, por esa noticia, sobre todo por lo que supone para la situación de salud de esas personas que seguían en huelga de hambre pues desde hace prácticamente 20 días. La verdad que una situación que evidentemente se analizará con más detenimiento con el paso del tiempo, como suele ser habitual. Y el paso del tiempo sigue y nosotros tenemos que irnos ahora a publicidad. Nos vamos con esa última hora. Se ha levantado la huelga de hambre que desde hace 20 días llevaban a cabo varios activistas de la plataforma Canarias se agota en la Plaza de la Concepción de La Laguna. Después de la publicidad nosotros volvemos con más asuntos de actualidad, así que no se vayan muy lejos. Bueno, continuamos con la actualidad aquí en Canarias al Día y este pasado lunes se aprobaba en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una noticia esperada y es la salida a licitación de ese contrato de arrendamiento por el que se va a gestionar una parcela codiciada del centro de la capital tinerfeña. Nos referimos a la parcela que ubica o que tenía en este momento, hasta este momento, la terraza Isla de Mar, ya completamente abandonada, como saben, desde hace algunos meses. Un contrato muy importante para la concesión durante 10 años de la gestión de esa parcela por parte de las empresas que se quieran presentar y que una vez que se publique en el perfil del contratante esa licitación tienen 60 días para presentar, en ese caso, su documentación. Estamos hablando de 1.600.000 euros aproximadamente en 10 años, en torno a 168.000 euros al mes. Ese es el canon que tendrán que pagar quienes quieran gestionar ese contrato, esa parcela a través de este contrato de arrendamiento. Pero es que además las empresas tendrán que urbanizar y adecentar toda la parcela y también derribar lo que queda de la infraestructura de la antigua terraza de Isla de Mar. Todo ello, eso sí, será devuelto o descontado de ese canon en los 5 primeros años. Esto es en líneas generales un poco ese dibujo de esa licitación importante que ha sacado el Ayuntamiento de Santa Cruz. Pero para hablar sobre esta licitación compleja que ha generado mucho interés en diferentes empresarios, por lo menos a nivel privado, a nosotros nos lo han comentado, hay interés en saber cuándo va a salir, cuándo se va a solucionar lo que ocurra con esa parcela que a nadie se le escapa que está en un lugar
privilegiado de la capital tinerfeña, bueno, pues para hablar de ese contrato, pero también de otras cuestiones de actualidad, vamos a hablar con uno de los hombres fuertes del ayuntamiento en este momento que capitanea José Manuel Bermúdez, en este caso Javier Rivero, que es el concejal de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento capitalino. Javier, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, contrato importante. ¿Por qué ha decidido el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dar este paso, licitar a través de ese contrato de arrendamiento esa parcela tan importante de la capital tinerfeña? Bueno, todo el mundo conoce la terraza que está ubicada aquí, que comenzó su andadura en el año 2012 y que por diferentes motivos pues cerró sus puertas justo en el año 2021, antes obviamente con la pandemia, pero justo en el año 2021 la Gerencia Municipal de Urbanismo, que fue el órgano municipal que sacó en su momento a licitación el arrendamiento de esta parcela, pues se retiró la licencia. En estos años, estos últimos años, pues se ha hablado mucho de esta parcela. Saben que es una parcela que puede tener un uso hotelero, siempre se ha hablado de ella como para un hotel ciudad, incluso también a través del Gobierno de Canarias. A veces se ha tenido alguna intención de también ubicar aquí el edificio de usos múltiples que se encuentra ahora mismo en la avenida Anaga, pero de momento lo que hemos decidido desde el área de patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz es volver a sacar un contrato de arrendamiento de la parcela, no como se sacó en el año 2011, que la idea era hacer 3 terrazas de verano diferentes, sino con una única zona de esparcimiento, un único licitador, para no tener los problemas que surgieron en su día, y que sea el encargado de ejecutar la nueva terraza que estará ubicada aquí, y que no sea solo un tema de ocio, sino que además también pueda tener uso de restauración, para tener también un uso diurno, no tanto destinado a la fiesta, a la terraza de verano, como era la idea anteriormente, sino que también puede tener otros usos, incluso la realización de algunos eventos de carácter cultural o social que repercuten en la ciudad, en el municipio, puesto que a veces nos encontramos con necesidad de espacios para realizar actividades, y este podría ser uno de los puntos fuertes. Los detalles ya más o menos los has comentado todos, pero vamos, a grandes rasgos, esa es nuestra intención, y la próxima semana posiblemente se publicará ya en la plataforma de contratación el pliego técnico. Hay un detalle también importante que yo no he comentado, porque por ejemplo también lo leía en el periódico El Día, que fue el primero que un poco adelantó esta información, y es que el ayuntamiento, corrígeme si me equivoco o explícalo mejor, Javier, si puede ser, se reserva como un derecho de poder rescatar, digamos, ese contrato, no sé si en cualquier momento, cuando pase un periodo de tiempo, en base a un interés público en el que el ayuntamiento, bueno, pues decida desarrollar esa parcela de alguna otra manera. ¿Esto es así? Por supuesto, en su momento se sacó por un periodo solo de 3 años. Nosotros sacamos este arrendamiento por un periodo máximo de 10 años. 10 años que no van a tener prórroga. Pero, como decía, estamos en una parcela que tiene un valor actualmente, un valor de mercado de 28 millones de euros. Por lo tanto, en cualquier momento puede existir un interés público por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz para pensar en otro uso, o que puede ser una venta o cualquier otra operación que repercuta en beneficio del municipio, en beneficio del ayuntamiento. Por lo tanto, nos reservamos el poder rescindir este contrato de arrendamiento en cualquier momento. Si el ayuntamiento lo hiciera antes de los primeros 5 años del contrato de arrendamiento, obviamente se cursaría una indemnización a los arrendatarios por el valor que se estime dentro del canon. Y a partir de los 5 años, entre los 5 y los 10 años, se entiende que la inversión inicial ha sido suficientemente amortizada, por lo tanto no habría que hacer ningún tipo de indemnización a los arrendatarios de la parcela. Javier, ¿les consta? ¿Les han llegado, en este caso, no sé si empresarios que están interesados en este tipo de modelo, un poco que ustedes han licitado en arrendar esa parcela? Porque al final no deja de ser cierto que tiene que haber una inversión importante, aunque después se va a recuperar por esa concesión y por los números que ustedes han hecho, porque al final tiene que ser una empresa que urbanice toda la parcela, que derribe la infraestructura que existe. ¿Les ha llegado a alguien, o empresarios que están interesados en ese tipo de contrato?
Hay mucho interés. Yo intento ser muy escrupuloso en este tema y obviamente ni he atendido llamadas ni peticiones de reuniones, porque creo que al final esto tiene que seguir los cauces adecuados, aprobarlo el lunes en Junta de Gobierno. La próxima semana se publicará en la plataforma de contratación, donde estará toda la información, pero sí hemos querido ser rápidos y transparentes en el sentido de dar toda la información. Por eso somos claros con el canon, que además el canon es un precio fijado por los funcionarios municipales, ¿no? Es algo que te da de calcular el valor de la parcela y la posibilidad de negocio, que son esos 168.000 euros al año, pero que sí además queremos adecentar la zona. Por eso el incluir la urbanización dentro de esa parcela, para eliminar esa imagen que tenemos desde la rotonda del acceso a 3 de Mayo hacia el auditorio, ¿no? Esa imagen de ese solar pues con coches aparcados de tierra, con vallas publicitarias, con unos muros de bloque que además son los originales de cuando ahí estaba la refinería. Queremos dar un cambio a todo esa zona de ahí, que luego continuará en dirección hacia el auditorio en un futuro, cuando mejoremos la situación del depósito de vehículos, intentar trasladarla para que al final esa pastilla de la ciudad que se le ganó a la refinería en su día, terminar de urbanizar y terminar de dar un uso adecuado. De ahí la intención de una posible inversión de 250.000 euros, que luego, como bien decía, se le descontará del canon anual al arrendatario, para hacerlo de la manera más fácil posible, que el arrendatario se encargue de esa urbanización, de la construcción de la parcela, que será como una instalación temporal, porque es un uso provisional, como nos autoriza la Gerencia Municipal de Urbanismo y en base a la ley del suelo, y luego posteriormente también pues retirar la terraza actual, puesto que no tiene ningún servicio, no puede prestar ningún servicio al nuevo arrendatario. Y con esas opciones sacamos esta licitación, esperamos que tenga bastante repercusión y sobre todo que sean las valoraciones más adecuadas, con objetivos claros, como por ejemplo la accesibilidad universal dentro del espacio, la protección frente al ruido en la zona, que siempre es algo que tenemos muy en consideración, y con otros aspectos como puede ser la igualdad de género, que en la anterior licitación no estaba incluido, pero aquí sí queremos incluir esos detalles en el diseño de la terraza restaurante. Así que esperaremos que durante el segundo semestre del año poder ir definiendo esa licitación y poder tener un adjudicatario para la arrendamiento. Sí, concejal, señor Rivero, en este momento usted es concejal de Infraestructuras y Obras en el Ayuntamiento de Santa Cruz. En este momento, ¿en qué punto se encuentran las obras? ¿Cuál es la fotografía que nos pueda trasladar de las obras de transformación de la calle de la Rosa en el Toscal, que si no me equivoco llevan ya con un retraso de 12 meses? Bien, pues la calle de la Rosa, efectivamente esa calle que va a transformar el Toscal, la primera obra que se hace después de la aprobación del plan especial, comenzaba el 17 de julio del 2023. Actualmente estamos trabajando en la fase 1, la primera fase, que va hasta la calle Señor de las Tribulaciones. En esta fase hemos tenido bastantes problemas, entre otros estuvimos 3 meses para hacer un suministro alternativo para el agua potable, porque por el centro de la Rosa pasa un tubo que es uno de los principales de suministro de Santa Cruz. Eso nos ha retrasado, además de problemas, por qué no decirlo, de también falta de personal en la ejecución de la obra. Ahora mismo la radiografía es que tenemos más personal, se va a incorporar más personal a partir de la próxima semana, que se va a dedicar a la colocación de pavimentos en acera, y esperamos que de aquí a 3 semanas poder abrir un primer tramo hasta la calle El Saludo, de la calle San Isidro a la calle El Saludo, completamente terminado a falta de la última capa de rodadura de asfalto que se pone siempre al final de todas las obras, pero sí abierta al tránsito peatonal y al tránsito vehicular entre San Isidro y El Saludo. Y luego continuaremos con la intención de terminar hasta la calle El Señor de las Tribulaciones pasado el verano. Lo que sí, los vecinos y vecinos del Toscal verán muchos cambios en los próximos meses, porque se comenzarán también unas obras de mejora de la accesibilidad en la calle San Martín, que gestiona el compañero Carlos Tarife, y además entraremos también a ejecutar la segunda fase de la calle La Rosa y posteriormente, al poquito tiempo durante julio, la tercera fase. Por lo tanto, en agosto entraremos
con mayor celeridad, con 3 equipos de obra trabajando en la calle de la Rosa para intentar minimizar esos 12 meses que tenemos actualmente de desfase en tiempo de obra. Ya, ¿y por qué el gobierno municipal rechazó estos días esa moción presentada por la oposición, Partido Socialista, de compensar económicamente, teniendo en cuenta el retraso, el perjuicio a los comerciantes de ese entorno de la ciudad de Santa Cruz, compensarles económicamente? ¿Por qué rechazaron esa iniciativa de la oposición, concretamente del Partido Socialista? Nosotros tenemos sobre la mesa, vamos pues, prácticamente toda la semana a la calle de la Rosa y tenemos sobre la mesa exactamente una planificación para intentar incentivar el consumo en la calle. La calle de la Rosa a día de hoy está afectado 6 locales comerciales en la obra. Esos 6 locales comerciales son los que han sufrido del peor momento de la obra, que es siempre el inicio y ese retraso que será el doble de lo anunciado al principio. Para eso no queremos esperar para la dinamización que se pensaba hacer al finalizar las fases de la calle, sino que vamos a empezar ya con la ejecución de la primera fase de los bonos consumo, que se pondrán en marcha durante el mes de mayo y de abril, y que como novedad tiene que se va a poder gastar hasta 6.000 euros por comercio. El Ayuntamiento va a poner una subvención sobre la mesa, porque al final los bonos consumo son una subvención que otorga el Ayuntamiento de Santa Cruz a través de una entidad que representa a las áreas comerciales, que pone y transfiere directamente 100.000 euros para la calle La Rosa en este año 2024, lo que supone que cada comercio de La Rosa va a poder facturar a través de los bonos consumo 6.000 euros. Y de esos 6.000 euros, el cliente solamente va a pagar un porcentaje por bono de aproximadamente 6,75 euros. El 75% lo va a pagar el Ayuntamiento de Santa Cruz y el resto lo va a pagar el cliente. ¿Eso qué significa? Tendrá una ayuda, el comercio dinamizará las compras, tendrá más ventas de lo que esperamos, pero el comerciante va a cobrar prácticamente cada 2 o 3 semanas. No estamos entrando en una subvención, creo, en una opinión personal, no es recomendable que la administración entre a otorgar subvenciones a entidades privadas, porque al final ya tuvimos experiencia durante el COVID. Eso normalmente sale muy mal, puesto que el dinero público hay que justificarlo, y un dinero público destinado a un comerciante, un autónomo o una empresa, una sociedad, lleva un trámite de justificación para adjudicar ese dinero a través de la Ley General de Subvenciones, que es muy complejo. Y nosotros lo que queremos es que llegue cuanto antes. Cuanto antes tenemos 6.000 euros sobre la mesa para cada comercio, 100.000 euros en total, con esa edición de los bonos consumo, además de campañas que comenzarán con diferentes medios de comunicación digital, a través de redes sociales, dones en la obra y demás. Todo esto es un paquete que está trabajando desde hace meses la Sociedad de Desarrollo y que pondrá en marcha en breve para paliar sobre todo los efectos inmediatos ahora en la fase 1, pero también para el resto de la calle, que posiblemente se repita también en el año 2025, puesto que la totalidad de la obra de la calle de la Rosa no va a estar terminada hasta el año 2026. Por lo tanto, habrá más ediciones incluso de los bonos consumo que puedan amortiguar la bajada de ventas de los comercios de la Rosa por las obras. Pero sí hay que dejar un mensaje claro, que incluso el comercio nos lo dice. Por favor, digan que la calle de la Rosa está abierta. O sea, el comercio de la calle de la Rosa, obviamente, es complejo transitar por la zona de obra, las aceras están abiertas y los comercios están abiertos, porque a veces parece que la gente dice, no, yo no voy a la calle de la Rosa porque está en obra. La calle de la Rosa está en obra, pero el comercio sigue abierto y sigue la carnicería Julián funcionando, la ferretería de la Rosa funcionando y todo ahí está en marcha. Apunte político antes de despedirnos brevemente, concejal, porque es algo que hemos hablado aquí muchas veces y, oye, ya que nos lo hemos planteado nosotros, vamos a preguntárselo directamente. Sí, muy rápidamente, señor Rivero, usted desde luego, ahora mismo, a mí me consta que es un hombre fuerte, uno de los hombres fuertes de Bermúdez, el alcalde de la ciudad, su jefe de fila, de hecho fue en los primeros puestos, ha ido cobrando poco a poco protagonismo, usted viene del movimiento vecinal, ya está sentado políticamente dentro de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, vino a tomar más protagonismo una vez se marcha Alfonso Cabello, que era un hombre fuerte de Bermúdez, en este caso al gobierno de Canarias como portavoz del Ejecutivo.
Usted, teniendo en cuenta estas circunstancias, concejal del distrito, infraestructura, obras, también asume otras responsabilidades. ¿Le gustaría a usted ser el candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de Santa Cruz en las próximas elecciones, teniendo en cuenta las circunstancias que le estoy poniendo sobre la mesa? Afortunadamente, a Coalición Canaria lo que le sobran son personas, hombres y mujeres fuertes y perfiles potentes para cubrir cualquier puesto en la administración. Podría decir aquello de estaré siempre donde decida mi partido, pero yo creo que ahora mismo eso no toca ni está sobre la mesa. Ahora mismo tenemos un equipo cohesionado, tanto el Grupo Municipal de Coalición Canaria como un equipo de gobierno junto con el Partido Popular, y nuestro objetivo está en sacar adelante proyectos para la ciudad, para Santa Cruz, para los barrios, con el mayor paquete de inversiones que hemos tenido durante los últimos 10 años, derivado también del sistema financiero actual de la administración, y en eso nos estamos comprometidos. Yo creo que ahora lo único que tenemos que afrontar son unas elecciones europeas para intentar sacar el mejor resultado para cada uno de nosotros. Bueno, cada cosa a su tiempo. Javier Rivero, de verdad, muchas gracias por atendernos y muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, ahí lo ha dejado Óscar, evidentemente él no nos iba a decir hoy que quiere ser candidato, supuesto. pero sí que es verdad que es uno de los nombres que ya se están poniendo sobre la mesa dentro de ese debate que parece que José Manuel Bermúdez va a dar un paso a un lado. Ya parecía que lo iba a dar en el pasado mandato, lo ha decidido continuar. En este, si da un paso a un lado, yo creo que hay dos nombres de cabecera claves: Alfonso Cabello, tú lo has dicho, y el propio Javier Rivero. Bueno, de hecho, los nuevos en incorporarse, los que llegan, se estrenan desde hace muy poco tiempo en la esfera municipal. Es la propia concejal, la señora González, concejal de Servicios Sociales, que viene además también de trabajar, en este caso, organizaciones dedicadas a Banco de Alimentos, del Banco de Alimentos, que va teniendo mucho protagonismo. Ha repetido además también en este mandato como concejal de Servicios Sociales, y el propio, en este caso, concejal, el señor Rivero, que viene del movimiento vecinal del suroeste de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, insisto, y que además fueron los primeros puestos muy cercanos al candidato y ahora alcalde de la ciudad, el señor Bermúdez. Y como yo le contaba, una vez se marcha Alfonso Cabello, que se hablaba de la posibilidad que Alfonso Cabello, que es el secretario general de Coalición Canaria en la capital tinerfeña, iba a ser el candidato, se marchó al gobierno. Bueno, ha ido cobrando, como le planteaba ya el propio Rivero, mucha fuerza y mucho protagonismo en áreas de poder, repito, de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife. Por eso se especula esa posibilidad, que jamás un joven de la confianza del señor Bermúdez, que podría ser, ¿por qué no? Aunque habría que ver en el futuro el posible candidato. Habría que verlo. Bueno, en cualquier caso, información, buenas preguntas de Óscar sobre ese retraso de esa obra que empieza a dilatarse demasiado en el tiempo de la calle La Rosa, sobre cómo se va a compensar también a los comerciantes que se están viendo afectados por el retraso de esos trabajos, e información que hemos conseguido gracias al concejal Javier Rivero sobre ese contrato de arrendamiento tan suculento, el de la parcela de la terraza de Isla de Mal, que ya ha sido aprobada esa licitación, que se va a publicar y que van a tener 60 días todos los empresarios que quieran participar en ella. Hay mucho interés, ha dicho Javier Rivero, por esa parcela. Óscar, yo no sé si a ti te ha llegado el interés por parte de algún empresario. Desde luego, tú que eres una persona que siempre has tenido muy buenas fuentes en ese sector. Sí, en el sector empresarial de la noche, el ocio nocturno, además también, y bueno, no me ha llegado, no ha sonado, por lo menos no me ha llegado de momento ningún nombre de la persona que, bueno, le gustaría dar ese paso hacia adelante y desde luego, bueno, pues llevar las riendas de ese punto, de esa instalación, de ese proyecto, de esa futura terraza de verano de Santa Cruz de Tenerife. Seguramente pronto me llegará el hombre o la mujer que quisiera o le apetece afrontar este proyecto, el empresario o la empresaria nocturna, repito, que optaría a asumir esa responsabilidad. 1.600.000 euros aproximadamente en 10 años es el canon que tendrían que pagar. Pero fíjate tú que decías, Javier Rivero, que él cree que el ayuntamiento considera con este contrato que a los 5 años ya está más que amortizado. Es decir, al final es un contrato que supuestamente, según los números del ayuntamiento, va a tener que 5 años de beneficios para quien quiera gestionar. Y además se ve que es un proyecto, en este caso la intención muy del ayuntamiento, ¿no?, de apostar por un proyecto. Sí, los números están bien hechos por parte del ayuntamiento. Interesante, claro. Y fuerte de envergadura, ¿no? Bueno, vamos a continuar, Óscar, si te parece. Seguiremos muy pendientes de esa licitación. Pero fíjense, antes dábamos la noticia de última hora de la jornada de hoy, sin duda, la noticia que prácticamente es la noticia del día. Y es que los huelguistas, los activistas que estaban en huelga de hambre en el municipio de La Laguna, los miembros de la plataforma Canarias Agotan, han decidido levantar esa huelga de hambre después de 20 días. Lo ha anunciado su portavoz Víctor Martín aquí en primicia en Mírame Televisión. Se los hemos contado. Bueno, pues ahora les vamos a contar una carta que hace escasos minutos ha sido remitida
por parte de Salvar la Tejita, publicada, y que ahí están viendo, se las voy a resumir. Es una carta abierta a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife desde el colectivo Salvar la Tejita, donde lo que le proponen a Rosa Dávila es que deje a un lado el proyecto del circuito del motor y que esos 50 millones de euros que darían, pues prácticamente lo que costaría la parcela de la Tejita, sería la mitad, se utilicen para comprar la parcela de la Tejita a la actual promotora y así poner fin definitivo a ese proyecto. Una carta abierta, insisto, que ya han remitido a algunos medios de comunicación y que van a hacer llegar, entiendo, en las próximas horas a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Óscar. Sí, es un reto además también, en este caso, a la propia presidenta, que además está dispuesta y ha hablado últimamente de que tiene que haber un cambio en el territorio, tiene que haber un cambio en el modelo económico, y de luego está por lo menos anunciando medidas y abriendo el camino a que reconoce la propia Rosa Dávila, también su socio, el propio Lope Afonso, que tienen que haber cambios. De hecho, han reconocido desde el Cabildo que así lo ha ratificado, lo ha evidenciado, lo ha visualizado esta manifestación del 20 de abril, en este caso el proyecto del circuito del motor y el propio Hotel de la Tejita, que como saben, hay unas diferencias ahora entre administraciones del Partido Socialista y Coalición Canaria, Partido Popular, porque hablan de comprar las parcelas, pero el Gobierno de Canarias dice que la compra el Gobierno de España. En cualquier caso, el circuito del motor es clave y está en medio de estas reivindicaciones de este tipo de colectivos. Bueno, pues esta es la propuesta que hace Salvar la Tejita a través de esta carta abierta a Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife. Y antes les nombramos el tuit de Dulce Sera, que nos ha llamado la atención en los últimos días. En respuesta a ella, respondía a un tuit de Pedro Sánchez, ahí lo vamos a leer. Cuando yo era política, mi marido se tuvo que ir del país porque le hacía incompatible para todo. Se refiere, como decía Óscar, al arquitecto Fernando Menis. Cuando yo era política, vi a inocentes entrando en la cárcel atacados por la izquierda aliada con supuestos fiscales anticorrupción. Aquí casi nos aseguramos que estaba refiriéndose a la figura de Manuel Parejo y a su condena. Estuvo en la cárcel, como saben, por el caso Mamotreto y también después por el caso de las Teresitas, claro. Sentencias, insisto, ratificadas por el Tribunal Supremo, pero bueno, esta es la opinión que se atreve a verter en redes sociales. Me parece arriesgada, bien inocentes, ¿no? Termina, Óscar, no hay solución. Pedro Sánchez, porque está contestando al presidente del Gobierno. Yo también me fui, Pedro Sánchez no le ha respondido a Dulce Sera, pero bueno, ahí queda el tuit de la ex viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias. Sí, Óscar. Se expresa libremente, como no podría ser de otra manera, lo respeto, pero claro, vi a inocentes, ¿no? Bueno, inocentes, al final no fueron inocentes porque, como dices tú, fueron condenados, ¿no? Y luego, por otro lado, viene ahí a hablar en este caso, de la izquierda aliada con supuestos fiscales anticorrupción. Una posición bastante grave. Claro, porque ha dado a entender que ha habido connivencia política del PSOE y de la izquierda, en este caso de algunos miembros de la izquierda en Canarias, con la Fiscalía Anticorrupción. Me parece cuanto menos respetable, sin lugar a dudas, libertad de expresión, pero cuanto menos peligroso y preocupante. Dulce Sera, que se presentaba a la presidencia del Círculo de Bellas Artes y ha perdido por 5 votos, lo contabas tú, ante Pepe Valladares, ¿verdad? Pepe Valladares se convierte de nuevo en presidente del Círculo, en este caso de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, por 5 votos. En este caso perdió la propia Dulce Pérez Serache. Bueno, noticia también de actualidad política que queremos rescatar, la publicaba en Canarias ahora nuestro compañero periodista Álvaro Morales. Yo creo que es muy interesante porque muestra una fractura. Esta no es la noticia política de Álvaro Morales, aunque de esa vamos a hablar a continuación también, que es lo que está ocurriendo con las jaulas marinas en Lanzarote, sino lo que ha ocurrido en Puerto de la Cruz, porque 2 créditos de casi 1 millón de euros en el área de fiestas hacen tambalear el pacto progresista en Puerto de la Cruz, mientras el PP amenaza con acudir a la Fiscalía por esos reconocimientos de crédito. Fuentes socialistas ven imposible continuar con el portavoz de la Asamblea de Portuense y se abren varias opciones, como un gobierno en minoría o un pacto alternativo con Coalición Canaria. Lo cierto es que en estos momentos, Óscar, lo que viene a contar el compañero Álvaro es que las relaciones no son nada buenas entre el PSOE y Asamblea, sobre todo con lo que tiene que ver con el primer teniente de alcalde, el líder de la Asamblea Portuense, David Hernández, y esas fricciones podrían llevar, ojo, que lo que se plantea en la información es a un escenario en el que Asamblea no va a mover un músculo, pero puede ser que el PSOE rompa el pacto y se vaya a gobernar o en minoría o copie la fórmula de Luis Geray Gutiérrez en La Laguna, que es la de pactar con Coalición Canaria en Puerto de la Cruz. Claro, en este caso porque es el PSOE tinerfeño, PSOE de Puerto de la Cruz, PSOE de La Laguna. Si Marcos Brito, en paz descanse, levantara la cabeza. Claro, pero a mí me cuesta pensar, yo no veo la figura en este caso del propio Marco González del Partido Socialista pactando con Coalición Canaria. Habría que ver de qué forma. Es complicado. Aunque es verdad que quien lleva el propio Marco González. La crítica más ácida, digamos, es el Partido Popular en ese municipio. Coalición Canaria está con un perfil bajo. Sí, quizás porque... Cierto, y destrozado, roto, dividido. Claro. Desde luego, el Partido Popular sí que es verdad que Ángel Montañés se fue al gobierno, que fue el candidato, en este caso, director general de Energía de la Comunidad Autónoma, el propio Lope Afonso, histórico alcalde y líder del Partido Popular en la ciudad turística, vicepresidente del
Cabildo, también además en este caso el señor González, Pedro González, que fue concejal, mano derecha de Lope Afonso, y también del propio Ángel Montañés, parece que está trabajando o ocupa un cargo de responsabilidad, si no me equivoco, en el Cabildo Insular de Tenerife. Por tanto, también, bueno, pues se ha renovado el Partido Popular ahí en el Puerto de la Cruz, con una coalición canaria fracturada y dividida. Pero ojo, porque ya hubo un episodio de crisis, que yo lo conté aquí, en el Puerto de la Cruz, en el Grupo Socialista, dentro del Grupo Socialista liderado por Marcos González. Además, históricamente, durante los últimos años ha habido una división, hay dos bandos en el PSOE en el Puerto de la Cruz. Un bando diferente al propio Marcos González en un bando, y hay otro dirigente, otro destacado del PSOE en el Puerto de la Cruz, que lidera otra corriente, insisto, con un PSOE también dividido. Hay que decir que ya hubo una crisis cuando se marchó Natalia Afonso Pestana. Natalia Afonso Pestana, lo contamos aquí, era la número 2 en la lista del propio Marcos González, concejal de Hacienda, dimitió. Yo contaba que, según algunas fuentes municipales me habían trasladado, me habían relatado, la propia Afonso Pestana se había marchado porque no estaba de acuerdo con la política de gestión económica en general del gobierno, de su equipo del Partido Socialista, no solamente en Hacienda, presupuestos, sino en general en la ciudad, y parece ser que estaba disgusta, por eso se había marchado. Y porque además también contaba yo que estaba sintiendo cierta presión, que no estaba cómoda, cierto malestar en su figura por la presión política, en este caso, que estaba ejerciendo la oposición, concretamente el Partido Popular. Yo entiendo en este caso, bueno, durante los últimos años el acuerdo progresista ha sido del propio PSOE, Marcos González, con, como decías, David, Asamblea Ciudadana Portuense. Lo cierto es que ya en el pasado mandato, y el teniente alcalde David Hernández. Sí, pero en el pasado mandato ya hubo fricciones, aún así reeditaron el pacto. Pero vamos, yo creo que esos escenarios que se están barajando, bueno, veremos si finalmente cuaja o no. Claro, y aquí, como tú dices, la opción que tendría es la coalición canaria, un pacto con coalición canaria o en minoría. A lo mejor gobierna en minoría durante un tiempo y luego fragua un pacto con coalición canaria. Sí que es verdad que la grieta, sobre todo, está en esos gastos en fiestas, en lo que consideran que son políticas de autobombo, de promoción del actual alcalde, ¿no?, de Marcos González. Y claro, ahí es donde poco a poco se está, bueno, pues rompiendo esas relaciones, aunque insisto que por lo que publica el compañero Álvaro Morales parece que Asamblea pues no tiene intención de irse del gobierno municipal y que en cualquier caso la decisión la tendrá el Partido Socialista. Y para finalizar, esa noticia que antes adelantamos de lo que ha ocurrido con las jaulas marinas de Lanzarote. Ustedes saben que estas jaulas marinas generan un montón de repercusión, sobre todo por el impacto ambiental que tienen. Pues bien, han sido paralizadas las jaulas marinas de Lanzarote y la promotora deberá presentar una evaluación ambiental más exhaustiva. El proyecto podría afectar a un espacio de la red Natura 2000, por lo que la documentación presentada resulta insuficiente para medir sus efectos reales sobre el entorno natural. Bueno, nosotros estaremos pendientes también de la evolución de estas cuestiones. Hay mucho, lógicamente, sensibilidad con cómo se actúa en los litorales de Fuerteventura y Lanzarote, y no es para menos. Óscar Martín, mañana es festivo, espero que descanses, no trabajas, supongo, en Onda Cero. Así que por cierto, David, antes contaba Javier Rivero que ahora están trabajando en las europeas, en las elecciones europeas. Sí, Carlos Alonso, el candidato, hemos conocido a esta la noche, publicaba el Canarias 7, que lo he podido ver hace escasamente unos minutos, que Juan Fernando López Aguilar repite en la lista del Partido Socialista a las europeas. En este caso, según el Canarias 7, Juan Fernando López Aguilar, el ex candidato a la presidencia del gobierno, el secretario general y el que fue ministro, iría de número 13. Hay que decir, bueno, parece que tendría el puesto seguro, insisto, número 13, claro. López Aguilar, el canario López Aguilar. No está en la primera línea, pero claro, está un puesto. Hay que decir que en 2019 el Partido Socialista sacó, en este caso, 21 escaños en su pugna, en este caso, cuando se presentaron a las europeas. Bueno, tiene toda la pinta de unas elecciones de las que, por supuesto, estaremos atentos y que, oye, hay que al final ir a votar también, porque es fundamental la representación en Europa, porque en Europa se toman muchas decisiones que nos afectan. La última, por ejemplo, el pacto antimigración, o migratorio, mejor dicho, aunque en algunos casos para algunos es antimigración, que ha firmado la Comunidad Europea. La verdad es que hay muchos asuntos que nos interesan y hay que ir a votar. Y a ver si pronto estos días me llega el nombre o los nombres de las personas que están interesados en hacerse con esa famosa terraza de la capital tinerfeña. Bueno, no lo descarto que me llegue. Estaremos pendientes de esos empresarios que se quieran presentar, estaremos pendientes de esos 60 días de plazo que tienen para presentar los proyectos. Las elecciones europeas van a ser del 6 al 9 de junio y nosotros, bueno, pues nos despedimos recordándoles que mañana es el Día del Trabajador. Es un día para reivindicar el trabajo decente, el trabajo digno, para defender los derechos laborales. Nosotros les animamos a que siempre lo hagan, porque solo teniendo a un mercado laboral, a una masa trabajadora fuerte, unida y que reivindique sus derechos, bueno, pues podemos tener también empresas más productivas, que al final es algo en lo que yo creo que todos estamos de acuerdo, que puede ser un motor fundamental para la sociedad. Y nosotros, por supuesto, vamos a aprovechar el 1 de mayo de mañana para pasado mañana, el jueves, hablar de uno de los sectores más golpeados por la precariedad laboral,
y por ese debate que estamos teniendo en estos momentos. Vamos a hablar con y de las Kellys en Canarias, un colectivo, las camareras de piso de los hoteles, del que se habla mucho, pero en el que ellas pues normalmente no suelen hablar tanto, o al final lo que suelen decir se suele tapar por declaraciones de los presidentes de las patronales, de los debates económicos, y queda detrás quizás todo ese trabajo que realizan día a día en un esfuerzo inmenso. Ese va a ser nuestro pequeño homenaje al Día del Trabajador, darle visibilidad a las reivindicaciones de las Kellys, y eso será el jueves, y después, como siempre, tendremos a partir de las 9 de la noche en directo, bueno, también aquí más análisis de la actualidad con Óscar Martín. Mañana, aunque sea festivo, habrá programa de Manuel Artiles a partir de las 9 de la noche. No se lo pierdan, que disfruten y reivindiquen siempre sus derechos laborales este día 1 de mayo. Que pasen una feliz noche.